con la pregunta: ¿qué pasó después de la tumba? No es cualquier tumba, la tumba donde fue puesto el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó después de la tumba? La palabra de Dios dice que Jesús resucitó el domingo en la mañana. Y después del domingo que resucitó, por un periodo de 40 días, el Señor Jesús estuvo apareciendo aquí y allá a muchas personas, enseñando y haciendo todavía sus obras. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Pedro, el que negó al Señor, se fue a pescar de nuevo y se llevó a 6 más. Vaya que la influencia tiene un poder increíble, ¿no es cierto? ¿Cómo logró llevarse a 6 más a pescar de nuevo cuando Dios ya los había llamado a ser pescadores de hombres? Right? Bueno, la cosa que están pescando toda la noche, no pescan nada, y allá desde la orilla de la playa, ahí en el mar de Galilea, alguien grita: hijitos, ¿han pescado algo? Más o menos se calcula que eran unos 50, 75 metros de distancia aproximadamente. Ellos le dijeron que nada, y el Señor le dice: echen la red a la derecha y hallaréis. Y pescaron más de 150 peces. You see, menciono eso porque el Señor, después de resucitar, continuó haciendo milagros. Ahora, ¿quién dice que el Señor ha parado de hacer milagros? Y Él todavía hace milagros y hace obras el día de hoy sobre cada hombre y mujer que tiene fe en Él. You see, ¿qué pasó después de la tumba? Y hoy yo quiero hablar bajo el tema de el papel, y yo quiero por favor explicar esto: el papel que las mujeres desempeñaron después de la resurrección de Cristo Jesús. Pero escuchen, los hombres no se tienen que sentir aquí que están excluidos en mi mensaje, porque precisamente lo he arreglado de tal manera que aquí va para todo el mundo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero quiero llevarlos a esta escritura de Hechos capítulo 1, verso 1 al 4. Puedes abrir tu Biblia o encender tu Biblia, o también puedes mirarla aquí en nuestra pantalla. Hechos capítulo 1, verso 1 al 4 dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. Y noten la palabra indubitable que aparece allí, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora quiero que tomemos la frase que dice: a quienes también después de haber padecido, esta parte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. A ver, pongámoslo en palabras de repente un poco más comprensibles para algunos. Algo como esto, y está en otras versiones de la Biblia: dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. O también, otra manera de decirlo es: se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Y esta última, durante 40 días
les demostró que realmente estaba vivo. You see? Durante 40 días les demostró realmente que estaba vivo. Ahora, quiero que presten atención a Hechos capítulo 1 y versículo 1 en particular. Este versículo que les traigo nuevamente aquí para que lo lean. Dice, lo acabamos de leer, pero ahora lo separo del resto del pasaje. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Diga conmigo, hacer y enseñar. Eso fue lo que Jesús hizo. Si usted estudia la vida y todas las actividades del Señor Jesucristo, desde el día que Él salió a la luz pública para presentarse como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, su vida se envuelve en estas dos palabras, hacer y enseñar. Nosotros vemos al Señor Jesús que si no estaba sanando a alguien, estaba enseñando algo. Si no estaba enseñando algo, estaba haciendo algo, sanando a alguien, liberando a alguna persona, perdonando los pecados de algún individuo. Jesús se mantuvo, estaba orando al Padre. Este hacer y enseñar no se detuvo sino hasta el día que fue llevado arriba a los cielos, como nos dice el pasaje. Pero bueno, también tenemos que decir que hoy en día Él sigue haciendo lo mismo. Él hace y enseña, Él enseña y Él hace. Si Él no está haciendo algo, Él está enseñándote a ti algo por medio de su Espíritu. En una ocasión Jesús dijo en Juan capítulo 5 verso 17, dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Les tengo buenas noticias, el Señor Jesucristo todavía trabaja. Déjenme darles una lista resumida de cosas, entre otras, que el Señor está haciendo hoy. Él está convenciendo pecadores, Él está transformando vidas, Él está restaurando familias, Él está liberando a los atados por el pecado, Él está destruyendo las obras del diablo en las ciudades, está edificando la vida de los miembros de la iglesia de Cristo y está haciendo muchas y muchas y muchas cosas más. All right? Now, el tema de nuestros mensajes en mayo, como les dije, tiene que ver con los acontecimientos relacionados con el Señor Jesús después de su resurrección. Sucedieron muchas cosas buenas. Jesús hizo varias obras después de haber resucitado por un periodo de 40 días. Quiero de repente repetir un par de cosas. Después de resucitar, Jesús no subió inmediatamente al cielo. En cambio, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Sí, después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días, demostrando que estaba vivo y compartiendo enseñanzas sobre el reino de Dios. Pero hay un papel muy importante que las mujeres desempeñaron después de la tumba, después de la resurrección de Jesús. Permítanme enfocar un poquito lo que está sucediendo con algunas mujeres en el tiempo después de que el Señor ha resucitado. Una vez más, quiero repetir, las mujeres desempeñaron un papel muy importante en la vida de Jesús. Desde el día que el Señor Jesucristo apareció revelándose a sí mismo a las multitudes, desde ese instante mujeres empezaron a unirse a Él y a unirse a su ministerio y a unirse a su trabajo para servirle, para hacer cosas importantes que estaban siendo necesitadas durante el tiempo en que el Señor Jesús se mantenía viajando de un lado a otro. Recuerden, enseñando y haciendo, ¿se acuerdan? Predicando, enseñando y haciendo, nos lo dice otro pasaje de la Escritura. Pero
empezando por su propia mamá, empezando por su madre, quien lo concibió sobrenaturalmente, lo amó, lo crió, lo enseñó en los caminos de Dios y estuvo con él hasta el día que el Señor ascendió a los cielos. Pero así como María, también habían otras mujeres que ayudaron y sirvieron a Jesús durante su ministerio y aún después de su resurrección. Así que las mujeres se ven realizando un papel valioso durante estos 40 días que Jesús estaba apareciendo, incluyéndolas a ellas. El tema de hoy, de algún modo, y yo estaba, mientras meditaba en esto y reflexionaba durante la semana acerca de lo que compartiría, y dado que hoy estamos celebrando el Día de las Madres, así es que mi tema de hoy concuerda con la celebración del Día de las Madres. Sin embargo, los principios y verdades que voy a enseñar son aplicables a todos, mujeres y hombres. Ahora, quiero que vaya notando lo siguiente: estas mujeres en acción nos enseñan principios y prácticas que nos darán éxito hoy para mujeres y para los hombres. Escuchen, si observamos con atención la participación de ellas en la vida de Jesús, nos llevará a nosotros al punto de nuestro presente existir, en el que nos podemos volver personas con un buen sentido de orientación, guiados por el propósito y viviendo cada parte de nuestra vida con productividad. Ahora, si usted me pregunta qué es productividad, primero déjenme señalarles esto. Para los que se acuerdan, nuestro lema del año es extremadamente fructíferos. En Juan capítulo 15, verso 2 al 5, Jesús nos habla de dar fruto, más fruto y mucho fruto, de ser personas, de ser hombres y mujeres fructíferos. Yo acabo de decir que los principios que voy a enseñar ahorita en unos pocos minutos nos afecta en nuestro presente existir, en el que nos podemos volver personas con un buen sentido de orientación, guiados por el propósito y viviendo cada parte de nuestra vida con productividad. Sin embargo, ¿qué es productividad? ¿Cómo miramos la productividad desde la perspectiva cristiana, desde la panorámica cristiana? Bueno, yo quiero que noten esta pequeña lista de cosas que yo creo que realmente identifica a una vida fructífera. En primer lugar, ¿tenemos esta lista ahí? En primer lugar, una vida se caracteriza por ser fructífera cuando honra a Dios con todo lo que es y con todo lo que hace. Sus actitudes, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus tratos, sus negocios, sus avances, etcétera, etcétera. La vida está compuesta de un conjunto de cosas que tienen que ser afectadas por una conciencia que nos lleve a pensar en el honor y la gloria de Dios. Cuando usted estudia la vida de estas mujeres, después de que conocieron al Señor Jesucristo, después de que ellas, tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, a eso se dedicaron. Después de eso se dedicaron a honrar al Señor, a glorificarlo. Es decir, todo lo que hacían estaba alineado de tal manera que llegara a satisfacer esta necesidad que los seres humanos tienen de honrar y glorificar a Dios con su vida. Pero la segunda característica que me muestra que nosotros tenemos una vida fructífera es cuando nos caracterizamos por ser miembros buenos, dedicados y responsables en nuestra familia. Cada una de las personas que están aquí es miembro de un núcleo familiar, ya sea que usted sea el padre o la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija o los demás miembros extendidos.
Una de nuestras más altas responsabilidades es que nosotros seamos miembros buenos, dedicados y responsables en nuestra casa, en nuestra familia, y que vivamos con tal conciencia de que nuestra influencia va a ejercer un poder extraordinario sobre nuestra casa, para que ellos también puedan seguir lo que estoy diciendo aquí: el buen ejemplo, la dedicación y la responsabilidad. Creo que también la vida fructífera consiste en ser ciudadanos honrados y esforzados, en ser ciudadanos dedicados. No importa en qué parte del mundo usted esté. Ahora usted está aquí. Dios lo trajo a esta nación, y si no lo trajo, lo hizo nacer aquí en esta nación. Y entonces aquí donde usted está, usted tiene el llamado del Señor de ser un ciudadano honrado y esforzado, de poder colaborar para el bienestar de la sociedad de esta nación, de poder hacer sus aportes significativos para mejorar nuestra sociedad, sino para transformar nuestra sociedad. Pero creo también que nuestra fructividad va a manifestarse cuando nosotros asumimos una postura de servicio, cuando nos posicionamos de tal manera que podemos servir a nuestra comunidad, que utilizamos tiempo y habilidades, que utilizamos talentos y capacidades, que utilizamos recursos y fuerza y energía para poder servir a nuestro prójimo, a la gente alrededor nuestro, en esta comunidad, con todo aquello que Dios nos ha dado. Esto nos enseña una cualidad muy importante que yo veo en estas mujeres que siguieron a Jesús. Ellas no vivían para sí mismas solamente, ellas vivían para el Señor y vivían para servir a las personas alrededor de ellos. Una vida fructífera se caracteriza también por el crecimiento y la expansión personal. Estoy hablando de nuestra propia superación. Estoy hablando de crecer intelectualmente, de crecer espiritualmente, de crecer emocionalmente, de crecer relacionalmente, de crecer incluso financieramente. Una vida fructífera toca necesariamente el aspecto de nuestra vida que tiene que ver con nuestra mejoría, con nuestro crecimiento. Y déjenme decirles que no solamente vamos a ser bendecidos nosotros al crecer, pero vamos a bendecir a las personas alrededor nuestro. Diga esta frase conmigo: cuando yo crezco, los demás alrededor de mí se benefician. You see, cuando yo mejoro, los demás se benefician. Right? Dígame qué va a pasar en un hogar cuando el esposo mejora, crece, se vuelve diferente, es transformado. ¿Qué va a suceder? La esposa es bendecida, los hijos son bendecidos, las cosas empiezan a alinearse allí en esa familia. Pero bueno, no quiero ahondar más en eso. La siguiente y última cosa que quiero mencionar que caracteriza a una vida fructífera es el logro del propósito de Dios en nuestra existencia. Eso responde a la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Qué seré dentro de 1, 2, 3, 4 o 5 años? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Yo quiero asegurarle en esta mañana que usted está aquí para algo más que respirar, comer, dormir y trabajar. Usted está aquí para cumplir el propósito de Dios en su vida y a través de su vida. Dele alabanza al Señor. You see, la productividad que cumple con estas cualidades nos dará una satisfacción personal profunda, nos mantendrá saludables y sentiremos un refrigerio que nos renovará de tiempo en tiempo.
¿por qué cree usted que estas mujeres que decidieron servir al Señor Jesús desde el principio estuvieron con Él hasta el final? Y escuchen, no leí más pasajes de la Biblia porque no es mi propósito señalarlos el día de hoy, sino en los próximos domingos. Pero incluso más tarde, años incluso más tarde, usted ve a estas mujeres activas amando al Señor, sirviendo y logrando el propósito de Dios para sus vidas. Ok, bueno, el punto es que después de la resurrección de Jesús, las mujeres ejercieron un papel crucial en el desarrollo de la iglesia primitiva. Recuerden, las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, anunciando la noticia a los discípulos y se involucraron activamente en la comunidad cristiana. Ok, déjenme poner esto en cuatro maneras. A ver, primero veamos lo que la Biblia nos enseña. Ellas fueron las primeras testigos y anunciadoras. Escuchen, y hay algo que me encanta de los relatos, hay algo que me fascina de la Biblia, especialmente cuando estamos viendo estas partes, y es que menciona nombres porque son personas reales. Son historias reales, son relatos verídicos. La Biblia menciona que mujeres como María Magdalena y otras fueron las primeras en encontrar el sepulcro vacío y a ver a Jesús resucitado. Después de su encuentro fueron instruidas para anunciar la buena noticia a los discípulos. Acuérdese, como aprendimos el domingo pasado escuchando a nuestro hermano Javi, que los discípulos estaban encerrados en una habitación, en un lugar, con miedo a las autoridades, a las represalias, a los siguientes acontecimientos que pudiera suceder con ellos, hasta que les llegó la noticia de que Jesús había resucitado. Y no solamente eso, sino hasta cuando el Señor Jesús empezó a aparecerse ya no solamente a las mujeres, sino también a todos ellos. Las mujeres fueron las primeras en anunciar que Jesús había resucitado. Segundo, las mujeres participaron activamente en la comunidad cristiana. Ellas estaban en las reuniones de los seguidores de Jesús junto con los discípulos y otros creyentes. Cuando usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, ambos capítulos relatan de un grupo de personas que se había ido a un edificio en la ciudad de Jerusalén para orar, para buscar al Señor. Y mientras ellos estaban orando, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¿Quiénes crees tú que estaban allí? No solamente un puñado de hombres, habían varias mujeres que estaban esperando lo que Jesús llamó como la promesa del Padre. La promesa del Padre básicamente significa la venida y la llenura del Espíritu Santo sobre los creyentes. Pero ahí estaban orando. Incluso el capítulo 1 de Hechos menciona a María, la madre de Jesús, orando junto con ellos ahí en ese cuarto. Ahora, la tercera cosa que vamos a mirar es que uno las ve en una actividad de servicio y apoyo extraordinario. Las mujeres continuaron sirviendo a Jesús y a la comunidad, como se evidencia en la descripción de mujeres que servían a los discípulos con sus recursos. A ver, les comparto algunas citas. Lucas capítulo 8, verso 2 y 3. Quiero que escuchen. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. No quiero imaginar la clase de vida que tendría María Magdalena con 7 demonios adentro, pero Jesús la libera y le da propósito y la levanta
y la usa para la gloria de su nombre, como Él sigue haciéndolo el día de hoy con hombres y mujeres. Bueno, dice que estaba esta señora ahí, o señorita. Luego también habla de Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Yo me pregunto, ¿por qué Lucas reunió el nombre de algunas de estas mujeres y lo puso en la historia sagrada? En Mateo capítulo 27, verso 55 y 56 dice: muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Este pasaje ahora coloca a las mujeres a lo lejos de la cruz donde Jesús había sido crucificado. Hay muchas Marías, ¿ya se dio cuenta? Cuando yo no le sé el nombre a una mujer, le digo María, y un buen porcentaje doy en el blanco. Yo estaba en Honduras y entré a un mercado de artesanías y entré a una de las tienditas y empecé a ver cosas. Entonces me volví a la señora que estaba en aquel rincón y le dije: María, ¿cuánto vale esto? Y ella dijo: ¿cómo sabe mi nombre? Le dije: no sé, a lo mejor el Señor quiere algo contigo. Y dice: yo creo que sí, porque ando apartada de Él, dice. Oh my goodness. Bueno, aquí hay bastantes Marías. En Marcos capítulo 15, verso 40 y 41 dice: algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando Él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres que habían ido con Él. Escuchen esto: que habían ido con Él a Jerusalén. Muchas mujeres. Lucas capítulo 23, verso 49 dice: pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea seguían observando a cierta distancia lo que sucedía. You see, hay mujeres por todo lado, right? Hay mujeres que son convertidas por el Señor Jesucristo, luego deciden seguir al Señor Jesucristo. Hay mujeres que se levantan para servir, así como dice la palabra del Señor, y empiezan a servir al Señor Jesucristo con todo lo que tienen, con todo lo que son. Luego hay mujeres que están allí cerquita de la cruz cuando Jesús está siendo crucificado. Y luego hay mujeres que van a la tumba con perfumes y especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero ese domingo en la mañana encuentran la tumba con la piedra corrida y también la tumba vacía, y son las que tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. Y por eso Jesús les da a ellas el mensaje y les dice: vayan, díganle a los discípulos que estoy vivo y que voy para allá, que los voy a ir a ver. Y ellos llevaron el mensaje del Señor a ellos. Así es que vemos entonces mujeres que son las primeras testigos anunciando el mensaje de Jesús, que participan activamente en la comunidad cristiana. Y también vemos mujeres que empoderan y lideran en la obra del Señor. Yo no sé si usted lo sabe, pero en esta iglesia creemos en pastoras, en el ministerio de pastoras. Mi esposa no solamente fue la esposa de un pastor, era una pastora real, predicaba, tenía un llamado, un ungimiento, hacía las cosas incluso mejor que yo. Así que hay mujeres que están siendo levantadas por el Señor para hacer la obra de Dios.
Fíjese que incluso a pesar de las limitaciones culturales de la época, las mujeres desempeñaron un papel de liderazgo en la iglesia primitiva, predicando el evangelio y enseñando a otros. Now, quiero regresar brevemente con ejemplos concretos de mujeres después de la resurrección. María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús resucitado y se convirtió en la primera anunciadora de la resurrección de los discípulos. Hago estas menciones para llegar al final de mi mensaje. Juana, la mujer de Chuza, administrador de Herodes, también fue una de las mujeres que siguió a Jesús y que sirvió a la comunidad como se describe. Susana, otra de las mujeres que acompañaba a Jesús, también era parte de la comunidad de seguidores y contribuía a la causa de Cristo Jesús. En resumen, después de la resurrección de Jesús, las mujeres efectuaron un papel fundamental, proveyendo una base sólida de la vida cristiana en la familia, la difusión del mensaje de la resurrección y en la construcción de la iglesia primitiva, mostrando su compromiso y liderazgo de fe. Ahora, déjenme resumir un par de cosas. ¿Qué nos enseñan estas mujeres a nosotros? ¿Qué nos enseñan? Yo quiero que vean esta lista de cosas que ellas nos enseñan a través de lo que acabamos de mirar. Primero, nos enseñan a edificar el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una parte importante en trabajar para la construcción y edificación del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que estar activo en hacer la obra del Señor. Esto es un mensaje para los hombres aquí ahorita mismo. Yo aprecio sobremanera el liderazgo fuerte de las mujeres, el liderazgo espiritual fuerte de las mujeres en las casas. Pero escuchen, Dios nunca diseñó la familia para ser dirigida por la mujer espiritualmente, sino para ser dirigida espiritualmente por el hombre. Es el hombre el que tiene que llamar a la familia para hacer su devocional. Es el hombre el que tiene que llamar a la familia para leer la palabra de Dios. Es el hombre el que se tiene que levantar temprano, cualquiera sea el día, porque vamos a la casa de Dios para adorar al Señor. Es el primero en manifestar un entusiasmo y una pasión por la adoración y el servicio y la comunidad cristiana. Es el primero en establecer principios y valores en la casa. Es el primero en enseñar la palabra de Dios. Pero ojo, ¿cómo la enseñamos? No estamos hablando de exageraciones, no estamos hablando de legalismos. Había un señor que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y le daba ¿cómo se dice? Le daba con el cincho a los hijos. Y entonces la esposa dice, pero ¿qué es esto? Dice, pues nada, estoy obedeciendo. ¿Pero cómo obedeciendo? Entonces la mujer vino al pastor y le dijo, pastor, mi esposo se levanta todos los días, se ha levantado esta semana a darle cinchazos. ¿Se dice cinchazos? Fajazos y varios otros términos a mis hijos. Y entonces el pastor llamó al hermano y le dice, hermano, acabo de ser notificado por su esposa de esta práctica suya. ¿Qué es lo que sucede? Dice, nada, solo estoy obedeciendo. ¿Pero cómo obedeciendo? Pues la Biblia dice, madruga a castigar a tus hijos. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice eso. Y la verdad, el sentido puro y verdadero es que usted empiece a enseñar a sus hijos desde que están en el vientre de su esposa, no 5 años después. Una señora llevó a su bebé de 3 años al médico para los exámenes regulares físicos. Y entre plática y plática, la señora le preguntó al médico, le dice, doctor, realmente decime, ¿desde cuándo es que yo debo empezar a enseñar a mi hijito aquí?
Y dice el doctor, ¿cuántos años tiene él? Tiene 3. Y dice, ¿no lo has hecho? No, le dice. Pues ya perdió 3 años, dice. Escuchen, queridos, hombres de Dios, Dios los llamó a usted para dirigir su casa. No estoy hablando aquí de machismo. Yo estuve casado 43 años con mi señora y pudimos llegar a vivir en un balance de tal manera que muchas veces lo único que yo le respondía a ella fue: sí, señora, tiene razón, lo vamos a hacer como tú dices. ¿Do you mean que esto fue en todo? No, porque había una unidad de propósito, una unidad de planes, una unidad de decisiones, una unidad de búsqueda del rostro del Señor. La mujer, por supuesto, colabora, participa, trabaja, aporta, hace todo lo que tiene que hacer. Pero escuchen, en última instancia, como dices en inglés, the bottom line is, los dos se tienen que unir para construir su casa en el reino de Cristo Jesús. Es una lástima cuando yo veo que en un matrimonio la mujer va aquí donde está ¿cómo se dice? Este speaker, y el hombre viene aquí atrás de ella. Hay una distancia considerable de madurez, de vida espiritual, de comunión, de relación con el Señor, cuando ambos debieran de caminar juntos. Hay un error que se comete a menudo en nuestros hogares, y es cuando él comete algún error o ella comete algún error y nuestro único comentario es: ¿a qué va usted a la iglesia? ¿Te va a la iglesia y viene peor? Eso no es cierto. Eso no es verdad. You see, nosotros necesitamos aprender a edificar el reino de Dios juntos, ¿ok? Las acciones de estas mujeres, termino casi. Las acciones de estas mujeres nos enseñan a ser fieles hasta el final. I mean, it's not just una parte de la jornada, pero es all the way to the end. Es hasta el final, queridos. Es fidelidad pura, real, poderosa, definida. Es fidelidad que ha atrapado nuestro corazón y que nos hace vivir con ese sentido de la vida. Pero también estas mujeres nos enseñan a estar presente para servir. A estar presente para servir. Digan conmigo: presente. Cuando usted lo llaman en el aula, ¿qué le dicen? Luis, ¿y qué decimos? Presente, right? So, cuando Dios los llame a servir, eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuál es otra cosa que estas mujeres nos enseñan? A ser valientes y a permanecer cerca de Cristo, incluso cuando las cosas se ponen feas, se ponen difíciles. Dígame, ¿qué riesgo mayor podría haber habido para estas mujeres que todavía en la crucifixión de Jesús estaban allí viendo todo lo que estaba pasando? Valentía, fuerza. Bueno, hoy no es esto una enseñanza acerca de las características y cualidades de las mujeres y los hombres, pero hay una cosa que yo tengo que reconocer en las mujeres, y es esa capacidad de fortaleza, de endurance, esa capacidad de resistencia que Dios les ha dado. Que Dios las bendiga. O tal vez alguna dirá aquí: pues no tanto, pastor. ¿Qué nos enseñan estas mujeres? Que por medio de Cristo podemos tener una vida completamente diferente. ¿Qué pasó con la Magdalena endemoniada? Ahora sirviendo al Señor Jesucristo, con una vida completamente perdida, pero ahora con una vida completamente transformada.
Alaban su nombre, mis hermanos. Ahora déjenme encerrar mi sermón con esto. Déjenme mostrarles rápidamente esto, ya como una especie de conclusión, de resumen. ¿Qué es lo que realmente vemos en cuanto a aplicación de principios y verdades para nosotros? Se los quiero mostrar ahí en la pantalla. El primero es que ellas representan nuestro trabajo de evangelización. Las que llevaron las noticias de la resurrección son las noticias del evangelio. Tiene que haber algún tipo de balance en cuanto a la participación de ¿cómo se llama? De impulsar en la causa de Cristo Jesús. Gracias a Dios por las mujeres que están siempre presentes en todo. Sin embargo, necesitamos seguir levantando más y más la generación de hombres para que participen de la obra del Señor. You see, ¿qué es lo que ellas entonces realmente representan? Primero, nuestro trabajo de evangelización. Segundo, nuestra libertad para amar y servir. Noten, la que fue liberada de las influencias y espíritus demoníacos es una clara indicación de que Dios está interesado y activo, liberándonos de las fuerzas que nos destruyen, nos atan y nos impiden amar y servir a Dios, y también hacer con la gente. En tercer lugar, nos habla de nuestra disposición a Dios, de lo que somos y tenemos. Estas mujeres nos enseñan que servían con todo lo que tenían. Es una demostración de la disposición y desprendimiento con amor y satisfacción para servir a Dios. Nos da un mensaje fuerte de poner todo a la disposición de Dios, desde nuestra vida personal hasta todo lo que poseamos, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. También ellas nos hablan de nuestra fe, de nuestra oración y de nuestra capacidad de expectativa. Las mujeres que eran parte del grupo que perseveraban en oración en el aposento alto nos muestran el nivel de fe y expectativa que tenían de recibir lo prometido por Dios, y lo recibieron. Y es un mensaje directo para forjar nuestra vida de oración con expectativas de todo lo que necesitamos. Jesús dijo: váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Qué cree que hicieron? Se fueron ahí a ese cuarto en Jerusalén para recibir lo que Dios había prometido. ¿Sabe cuántos días se fueron a meter allí? A mí, no necesariamente que vivían ahí día y noche. 10 días, hasta el día de Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo entonces vino sobre ellos. My goodness. Estas mujeres nos enseñan a darle a Dios una adoración extravagante. ¿Por qué menciono? ¿Y con quién lo menciono? La que derramó el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús. La menciono porque aunque ella lo hizo antes de que Jesús muriera, antes de la resurrección, lo menciono porque cuando la mujer hizo ese acto, Jesús se refirió a la preparación de su cuerpo para la muerte y la sepultura. Es una mención directa de nuestra adoración a Dios, una adoración extravagante de calidad, una adoración concentrada. ¿Qué nos enseñan estas mujeres? Nos enseñan también a tener una intimidad con Dios vibrante, una intimidad viva, una intimidad significativa. ¿Por qué lo menciono? Bueno, otra vez, hay una María que estoy seguro que siguió en la iglesia después de la resurrección, pero fue la María que se sentó a los pies de Jesús para aprender y recibir sus enseñanzas y la vida de Él. Y es una enseñanza que representa los tiempos de intimidad con Jesús. Esos tiempos son expresados por las mujeres aún después de la resurrección de Cristo.